explicar todo detenidamente. Por supuesto que no vamos a hacer 9 clases. Este es un curso de pruebas diagnósticas, análisis total de las pruebas diagnósticas. Inclusive ahí falta una última clase, que es la 10ª, que tiene que ver con el software para pruebas diagnósticas, ¿no? Bueno, en realidad son 10 clases, 10 clases que completan el curso solamente de pruebas diagnósticas, ¿no? Evaluación de las pruebas diagnósticas, ¿no? Pero no, eso correspondería a un ciclo bastante regular, ¿no? Hoy día esta clase vamos a dividirla en dos, ¿no? Hoy día y el miércoles vamos a analizar eh, de manera adecuada lo de pruebas diagnósticas, ¿no? En realidad, esta clase debió dictarse la semana 16, estamos en la semana 18, hemos llegado a la mitad del curso y de ahí correspondería un examen que nos vamos a poner de acuerdo con la delegada, ¿no? Em, no sé si tengan dudas, alguna pregunta antes de seguir. No, al parecer no hay dudas. Empezaremos la clase. Ya se está grabando, muy bien. Entonces, empezamos la clase de pruebas diagnósticas. Bueno, acá se ha pasado un poquito, ¿no? Bueno, es el curso anual. Vamos a hacer en realidad, el diseño de un estudio de prueba diagnóstica, ¿no? Esa es la clase. Pruebas diagnósticas, cómo se diseña y cómo se hace todo, poco a poco vamos a ver, ¿no? Primero, antes de eso, comienza una prueba diagnóstica, lo que hace es medir, ¿no? ¿Cuánto puedes medir aquello de lo que hablas y expresarlo en números, ¿no? Sabes algo de ello, pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio, ¿no? Puede ser el principio del conocimiento, pero apenas has avanzado en tus pensamientos en la etapa de la ciencia. En realidad, en la ciencia, todo tiene que ser medible, ¿no? Entonces ahí no podemos tolerar supuestos, ¿no? Sino que tienen que ser números reales, ¿no? De ahí viene dicho por William Thomson Kelvin, ¿no? El que, ¿no? La prueba diagnóstica nos sirve para determinar si es o no es una enfermedad, ¿no? Hay apariencias a la mente que son de 4 tipos, ¿no? Hay cosas que son los que aparentan y son, ¿no? O cosas que no son lo que no parecen ser, o aquellas que son y no parecen ser, o ellas que no son y parecen ser, ¿no? Miren, distinguir correctamente entre estos casos es parte de la teoría humana, ¿no? Esto ya lo decía en el siglo II antes de Cristo, Epictetus, ¿no? Griego, ¿no? Ya nos estaba dando prácticamente lo que hace una prueba diagnóstica, ¿no? La tabla tetracórica, ¿no? En la profesión médica, lo que nosotros utilizamos es probabilidad, ¿no? Probabilidad de diagnóstico, ¿no? Prácticamente las pruebas diagnósticas son probabilidad de diagnóstico, ¿no? Para eso son las pruebas que nos ayudan a establecer un diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, estamos hablando de probabilidad, ¿no? Para la cual primero vamos a hacer una historia clínica, los exámenes o pruebas diagnósticas, exámenes auxiliares, pruebas o test diagnósticos, y el tratamiento que se va a ver posteriormente, que ya corresponde a otros capítulos. También el tratamiento se puede medir, ¿no? Y eso corresponde a diseño de otros tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, los ensayos clínicos van a medir el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros recién estamos en el diagnóstico, ¿no? Con las pruebas diagnósticas. Por lo tanto, se pueden hacer estudios de pruebas diagnósticas, ¿no? Primero tenemos la anamnesis, que es el relato del paciente, luego el examen clínico, que es lo que ustedes van a examinar, ¿no? Esto nos va a dar una aproximación diagnóstica, ¿no? Se puede tratar también un examen clínico que cuán certero es, ¿no? Y vamos a ver que hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la próstata, la palpación digital de la próstata también se puede evaluar cuánto de diagnóstico tiene en el examen clínico, ¿no? Pero lo más común es los exámenes auxiliares, test o pruebas diagnósticos. De ello tenemos 3 grupos: los diagnósticos por imágenes. Los diagnósticos por imágenes son las radiografías, tomografía, resonancia magnética, exámenes nucleares, ¿no? Que nos dan imágenes, neurospec, angioresonancia, y hay un montón de nuevos exámenes, ¿no? Eh,
Luego tenemos los exámenes de laboratorio clínico que corresponden a la patología clínica y finalmente tenemos la anatomía patológica, ¿no? Biopsias, necropsias, ¿no? Por supuesto que la anatomía patológica es prácticamente lo que nos da el diagnóstico, es el diagnóstico microscópico, ¿no? Es el diagnóstico final y, y después lo tomamos como prueba de oro, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, el diagnóstico por imágenes, ahí está, mira, ecografía, resonancia, gamografías y otros más. Patología clínica, tenemos pruebas hematológicas, bioquímica, inmunología, microbiología, urianálisis, parasitología y otras pruebas más, ¿no? Las biopsias tenemos algunas coloraciones, inmunohistoquímica y ahora hay más, ¿no? Ahora hay más pruebas, sobre todo para tipificar el cáncer, ¿no? Y finalmente las necropsias dentro de la anatomía patológica, ¿no? Bueno, las características que debe tener una buena prueba diagnóstica es que los resultados positivos se den en los enfermos y los resultados negativos se den en los sanos, ¿no? Eso es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Estas condiciones de un test nos va a determinar estas 5 características. La validez, ¿no? Que está dada por la sensibilidad y especificidad, la seguridad, que es el valor predictivo, la reproductividad, otros indicadores y las pruebas continuas, ¿no? Vamos a ver que hay pruebas continuas, vamos a ver las pruebas diagnósticas continuas a qué se refiere, ¿no? Bueno, la reproductividad quiere decir que se repite la prueba, se tienen los mismos resultados, ¿no? Y hay otros indicadores, ¿no? Que se van a evaluar. La validez es el grado que un test mide y que se supone lo que quiere medir, ¿no? Con qué frecuencia el resultado de una prueba es confirmado por procedimientos diagnósticos más complejos y rigurosos, ¿no? En este caso tenemos la sensibilidad y especificidad, van a medir esta validez, ¿no? La seguridad viene determinada por el valor predictivo positivo o negativo. ¿Con qué seguridad un test predecirá la presencia de una enfermedad? Es lo que se pregunta, ¿no? Ante un resultado de un test, ¿qué posibilidad existe que el resultado que indique la presencia de enfermedad? Ese es el valor predictivo, ¿no? Y esta probabilidad está muy influenciada, ojo, por la prevalencia, ¿no? Está influenciada por la prevalencia, ¿no? Esto tienen que acordarse, ¿no? Las enfermedades más prevalentes van a tener diferente valor predictivo o positivo o negativo, ¿no? La reproductividad es que la capacidad de un test de ofrecer los mismos resultados cuando se repite su aplicación en condiciones similares, ¿no? Pero esto se ve afectada por la realidad biológica del hecho observado, la introducida por el propio observador, ¿no? Por ejemplo, van a ver un radiólogo, ve una imagen de tórax y vuelve a tomar otra placa y de repente tiene otra percepción, ¿no? Entonces, no solamente la habilidad del individuo al que se le hace la prueba, sino también del que observador, ¿no? Y hay una variabilidad reproductiva derivada por el propio test, ¿no? Puede ser que el test no mida siempre lo mismo, se descalibre un aparato o el reactivo químico altere su función y tenga resultados diferentes, ¿no? Entonces tenemos estas 3 características, ¿no? Por la variabilidad de a quién se le toma la muestra, por la realidad de quién lee el resultado y la propia prueba, ¿no? Esas son las 3 características que hacen que un test sea reproductivo o no reproductivo, ¿no? Bueno, tenemos los análisis básicos de una prueba y tenemos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, ¿no? Ese es el análisis básico, ¿no? Que todo el mundo conoce, sensibilidad y especificidad. Y acá tenemos la tabla tetracórica, ¿no? Tetracórica en 4, miren, ¿no? Tenemos de un lado el positivo, ¿no? Este es el positivo de una prueba, pero hay una prueba con la que se va a comparar, que es el verdadero diagnóstico gold estándar o prueba de oro, ¿no? Entonces tenemos positivo, negativo, y si sale positivo y está enfermo, es verdaderamente los positivos, ¿no? Pero si sale, es sano y le sale la prueba positivo, va a ser un falso positivo. Igualito, en los negativos, si tiene la enfermedad y le salió la prueba negativa, va a ser un falso negativo. Y acá están los que tienen verdaderamente negativo la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos acá total de enfermos, total de sanos, ¿no? Total de pruebas negativas, total de pruebas positivas, ¿no? Otra escamitación es esta, ¿no? Persona sana, persona enferma, ¿no? El circulito remarcado y relleno, ¿no? Persona que tiene prueba positiva, miren, la de rojo, son los que tienen positivo, pero acá hay uno que tiene, es persona enferma, ¿no? Miren, y le salió negativo, ¿no? Estando en rojo, ¿no? Miren, este, ¿no? Y eso es lo que va a tenerse acá. Verdadero positivo, falso negativo, falso negativo. Es lo mismo que la tabla tetracórica, ¿no? Es lo mismo que la tabla tetracórica, ¿no? Un momentito. Ah, sí, en clase, listo.
Ya, acá, estoy en clase, estoy en plena clase, listo. Bueno, entonces, siguiendo con la clase, ¿no? Mm, mm, tenemos la sensibilidad bajo esta fórmula, ¿no? A en la tabla tetracórica, A sobre A más C, la especificidad D sobre D más B, ¿no? Pero también podemos calcular el intervalo de confianza, ¿no? Cuando la medición de un valor siempre tiene que tener un intervalo de confianza, es decir, cuánto podría tenerse un valor diferente hacia arriba y otro hacia abajo, ¿no? Y se calcula mediante estas fórmulas, ¿no? Uno sensibilidad menos sensibilidad sobre N1, ¿no? Miren, este es el error estándar, ¿no? Y luego se hace error estándar más menos 1,96 sobre este valor, ¿no? Y no podemos calcular ya, ¿no? Entonces, ¿qué es la especificidad versus sensibilidad, ¿no? Cuando se desea confirmar la presencia de una enfermedad, deben ser las pruebas diagnósticas más específicas, ¿no? No más sensibles, sino más específicas, ¿no? O sea, que den resultados para los que están verdaderamente enfermos, ¿no? Mientras que cuando se quiere descartar una enfermedad, nos interesa más la sensibilidad, ¿no? Eh, y eso es lo que nosotros debemos pretender, ¿no? En la comunidad médica se ha demostrado una mayor inclinación por aquellas pruebas que confirmen la existencia de un padecimiento, ¿no? Eh, en vez de que por aquellas pruebas diagnósticas que le descarten, ¿no? Entonces, nos sirve más la especificidad porque nos estamos confirmando, ¿no? Estamos hablando de especificidad y a veces confunden, ¿no? Más sensible es en realidad para descartar una enfermedad, ¿no? No, para confirmar tiene que ser una prueba más específica, ¿no? Esa es pregunta de examen y a veces se confunden, ¿no? Eh, luego tenemos el valor predictivo, ¿no? Valor predictivo por una seguridad de una prueba diagnóstica, ¿no? Que verdaderamente sea positivo al venderlo tomado, ¿no? Y este es la de la tabla tetacórica A sobre A más B. Y estos valores, vamos a retroceder un poquito, ¿no? Miren, A, B, C, de acá vienen, ¿no? De acá vienen, ¿no? De ahí vienen, ¿no? ¿No? Ya, acá estamos, ¿no? Miren, tenemos valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, A sobre A más B. Recuerden que es así en las filas, en cambio sensibilidad es columnas, ¿no? Acá es filas, ¿no? Esta es la primera fila y esta es la segunda fila, ¿no? Y esto está afectado por la prevalencia, vuelvo a repetir, ¿no? Vuelven a repetir, miren, acá tenemos la sensibilidad hacia abajo, miren, esta es la sensibilidad A sobre A más C, ¿no? Y la especificidad es D más, sobre B más D, ¿no? Eso es, ¿no? Y hacia el otro lado tenemos el valor predictivo positivo, ¿no? Los verdaderos positivos sobre A más B, A sobre A más B, ¿no? Y en esto será D sobre B más C y tenemos el valor predictivo negativo, ¿no? Y acá tenemos especificidad, lo mismo, ¿no? Pero hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos las columnas, sensibilidad, especificidad, y la fila, primera fila, valor predictivo positivo, segunda fila, valor predictivo negativo. Fácil de recordarse, ¿no? Ya pueden ustedes darse cuenta. Luego tenemos en conjunto, siguiente, el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes es útil porque el teorema de Bayes es un teorema de las probabilidades, ¿no? Ya que estamos hablando, recuerdan que el diagnóstico es una probabilidad, entonces de ahí viene eso del teorema de Bayes, ¿no? En realidad, miren, fue un bombazo silencioso por Thomas Bayes, miren, en 1702 nació hasta 1701, pero en 1703 se publicó un manuscrito, un ensayo para resolver un problema de la doctrina de la probabilidad, ¿no? El autor era un reverendo, ¿no? El autor había muerto 2 años antes, porque vivió hasta el 61, y el 63 se publicó. El manuscrito fue resultado por su amigo el reverendo Ricardo Price, ¿no? Y acá está la perspectiva bayesiana, Bayes, ¿no? ¿No? Y luego el otro, acá por supuesto si Harold Jeffrey completó el trabajo hecho por Bayes, ¿no? Y rescató, ¿no? Y esta es la fórmula de teorema de Bayes o probabilidad condicional, ¿no? Que es bien útil para el valor productivo positivo, ¿no? Miren el teorema de Bayes, ¿no? Miren a priori, ¿no? La función del ejemplo, ¿no?
la densidad, ¿no? Y posteriormente investigación, ¿no? Este es el ejemplo del teorema de Bayes, ¿no? Como esta es la campana de Gauss, pero el teorema de Bayes a medida que sigue el mismo, pero más agudo, ¿no? El teorema de Bayes va a depender de la prevalencia, porque recuerden, estamos hablando de los valores predictivos positivos, y este es el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, recuerdan que era la columna A sobre A más B, ¿no? Era el valor predictivo positivo, pero esto ya se trabaja, esta fórmula mediante el teorema de Bayes, mediante la prevalencia, ¿no? Ya que la prevalencia afecta bastante, ¿no? Entonces, acá se incluye dentro de esta fórmula de valor predictivo positivo ya la prevalencia, ¿no? La sensibilidad y la especificidad para hallar el valor predictivo positivo. Y también el valor predictivo negativo, ¿no? También, al igual manera, la sensibilidad y especificidad, pero otra es la fórmula, ¿no? En base a esos tres parámetros. Si tengo prevalencia, tengo sensibilidad y especificidad, puedo calcular el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo, ¿no? Gracias al teorema de Bayes, ¿no? Bueno, tiene que ver con la prevalencia de enfermos, los no enfermos, ¿no? Y cómo se hizo esta probabilidad condicional, miren, ahí se va despejando hasta que finalmente tenemos la fórmula final, ¿no? Luego tenemos el análisis avanzado de una prueba, ¿no? Nos hemos quedado en valor predictivo positivo, hemos recorrido posibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo no. Pero hay mucho más que esto en analizar una prueba diagnóstica. Tenemos los coeficientes de probabilidad, el índice de Gaussian y concordancia, por mencionarles algunos. Hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Que al final vamos a revisar ahí, ¿no? Tenemos acá es las cocientes de probabilidad, también se le mide índice de eficiencia pronóstica, relación de evolución, razones de probabilidad y lo más, en la mayoría de textos está como likelihood radio, ¿no? Y generalmente, como en la mayoría hemos tomado de libros americanos, ¿no? O en inglés, ¿no? Entonces, a veces se ha quedado con ese nombre, ¿no? Y en realidad para nosotros es las razones de probabilidad, ¿no? En realidad es la probabilidad de un resultado específico de un estudio en una persona enferma, que interesa dividir entre las probabilidades de dicho resultado de enfermedades en personas con la enfermedad en cuestión, ¿no? Pues entonces, por lo tanto, vamos a tener una razón de probabilidad positivo y una razón de probabilidad negativo, ¿no? Y la definición de probabilidad positivo era positivo de un estudio en una persona enferma, ¿no? Dividida entre las probabilidades de este resultado de una persona sin la enfermedad, ¿no? Al contrario, el valor positivo es un estudio de una persona con la enfermedad que interesa dividir entre la probabilidad del resultado negativo en una persona sin la enfermedad, ¿no? En realidad, las sensibilidades se expresan tanto como proporciones, no con porcentajes, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula, ¿no? Miren, acá que va a incluir la sensibilidad especial, la cociente de probabilidad, ¿no? Entonces tenemos, y en realidad esto no va a depender de la proporción del enfermo de la muestra, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya un poquito escapa la prevalencia, ¿no? Una prueba será más eficiente cuando es mayor a 1 y cuando es menor a 1 cuando el cociente de probabilidad es negativo, ¿no? El cociente de probabilidad, en realidad, vamos a ver que al hacerlo uno no se modifica, ¿no? Y no resulta. Acá están los valores del cociente de probabilidad, no, mire, ¿no? Tenemos valores entre -10, menos 0.1, mayor de 0.5, ¿no? Y nos va a dar la capacidad suficiente, moderada, escasa o insignificante la prueba, ¿no? Bueno, este es el índice de Youden, que es otra formulita, ¿no? Y lo que revela es una medida de eficiencia del medio diagnóstico, fue propuesta por W.J. Youden en 1950. Miren cuánto tiempo tiene estos tipos de análisis para la prueba, y va a reflejar simplemente la diferencia entre la tasa de los verdaderos positivos y de los falsos positivos, ¿no? Miren, en realidad positivos por los falsos positivos. Un buen test debe tener alta esta diferencia, ¿no? Teóricamente es igual a 1 cuando la prueba de diagnóstico es perfecta, ¿no? Mire, o sea, cuando sensibilidad más especificidad es igual a 2, ¿no? Bueno, esto no siempre ocurre, ¿no? Bueno, el índice de Yoden tiene valor de 0.55 para que una especificidad sea 0.95 y 0.60. Concordancia, ¿no? Todos los que observen un resultado de una prueba diagnóstica tienen la misma conclusión. Esto se ve básicamente en las pruebas de diagnóstico, ¿no? Obviamente que no, ¿no?
Usted lo vive en la práctica diaria, varias veces discutió con sus colegas sobre una conclusión de una imagen radiológica, a algunos le parece una cosa y a otros le parece otra cosa. Lo mismo ocurre con el electrocardiograma, ¿no? Eso es concordancia, ¿no? Entonces puede haber concordancia interobservador o concordancia intraobservador. Es decir, yo mismo lo leo en varias veces hay varias personas que leen lo mismo, ¿no? O diferente, ¿no? Esos son los dos tipos de concordancia, ¿no? El problema es sencillo, ¿no? Se requiere controlarlo con el azar y debemos algo que controle el azar para que el informe cuánta coincidencia real tiene, ¿no? Para eso, de concordancia se creó el índice de capa, ¿no? El índice de capa fue propuesto por Cohen, ¿no? Ya en 1960, ¿no? Y sus valores van de 0, ausencia absoluta de concordancia, con 1, que es concordancia absoluta entre los que están leyendo una prueba radiológica, ¿no? Miren, acá tenemos la graduación, ¿no? Donde vamos a ver cómo van desde 0 hasta 1, ¿no? La concordancia, sin acuerdo, insignificante, sustancial y casi perfecto, ¿no? Lo ideal es que sean todos lean lo mismo para que no haya un problema de duda diagnóstica, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Que se usa, ¿no? Ya ustedes lo ven, inclusive si empleando la tabla tetracórica también se puede calcular, ¿no? Es una fórmula que fácilmente ustedes lo pueden aplicar, no nos vamos a quedar ahí, ¿no? En realidad, el coeficiente de capa es más confiable si la muestra de concordancia es pobre, ¿no? Bueno, este es ya parte del índice de capa, ¿no? En realidad se ha propuesto calcular por separado la concordancia para cada alternativa cuando vemos que el método es así, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos en realidad interobservador y intraobservador, ¿no? Eh, Miren, luego acá vamos a ver, este es un resumen de todo lo que hemos hablado un poco, ¿no? Tenemos el valor predictivo, valor positivo, sensibilidad, especificidad, valor predictivo, ¿no? Acá tenemos también otro que no habíamos incluido, pero ya está en el resumen, que es valor global de la prueba, precisión de la prueba, índice de validez o proporción, proporción con cuerda de aciertos, y este se calcula con esta fórmula, ¿no? Las relaciones de probabilidad, likelihood radio, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Bueno, en realidad, en pruebas no dicotómicas, ¿no? Luego tenemos, tenemos la probabilidad preprueba, ¿no? Que es la prevalencia, probabilidad postprueba, que es mediante esta fórmula. Es decir, probabilidad preprueba es cuán riesgo de tener la enfermedad antes de hacer una prueba. Y luego de la prueba, qué probabilidad, a pesar de haber hecho la prueba, tiene la probabilidad de que tenga o no tenga la enfermedad, ¿no? Otras pruebas que se emplean también para evaluar una prueba diagnóstica son la exactitud, certeza del diagnóstico según la prueba, el índice de Youngkin, versión 2, ¿no? Que ya habíamos mencionado, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá les mencionaba unos ejemplos, ¿no? Se sospecha que tienen cáncer prostático, acuden a la consulta de urología y esta es broma a veces que se le hace a los colegas, ¿no? Porque van al consultorio y tienen que hacerle tacto rectal, ¿no? Entonces, este tacto rectal será útil, no será útil, le hacen en vano el examen y lo compararon con la biopsia prostática, ¿no? Ya lo había mencionado que a veces el examen físico no se es útil, ¿no? No se es útil para el diagnóstico, ¿no? Entonces, los urólogos se ufanan de que el tacto rectal les da el diagnóstico, pero no es así, ¿no? A pesar de eso, ya saben, ¿no? Entonces, los varones que no desean le dirán, me estás haciendo en vano el tacto rectal cuando pues tienes otras pruebas, ¿no? Entonces, y acá se demuestra esto, ¿no? Cáncer de próstata y adenoma de próstata, que es patología benigna, ¿no? Miren, acá vemos este resultado de 2641, el tacto rectal anormal y normal, ¿no? Miren, luego le hacemos el análisis, ¿no? Y tenemos una sensibilidad baja de 0.5, de 56% y una especificidad de 80. El valor predictivo es 70 y 71%, ¿no? De un total de 1.121 cánceres, lo cual representa 42% del total de sujetos, ¿no? La sensibilidad del tacto fue 56% y la especificidad fue 88%, ¿no? Es decir, no fue sensible, ¿no? Eh, el ejemplo 2, veamos otro ejemplo, ¿no? El diagnóstico de VIH, ojo,
en el cual es a veces baja prevalencia, ¿no? Entonces se hacen pruebas de tamizaje, en este fue en Cali, ¿no? 6.000 pacientes VIH que tenían baja prevalencia para que vean cómo afecta la prevalencia, ¿no? Esta es una enfermedad de baja prevalencia porque no todos tienen HIV, ¿no? Luego vamos a ver, no vamos a ver, tercera la tabla tetracórica y luego tenemos estos resultados, ¿no? Miren, el valor predictivo 29 y el valor predictivo 99, la sensibilidad 5.1 y miren, la sensibilidad 2.7, ¿no? Miren, qué valores que se obtienen, bastante bajo, ¿no? Entonces, el solo 29% con resultados positivos pueden estar afectados, ¿no? Mientras que 70% no presentan la enfermedad, ¿no? El resultado negativo no permite descartar la enfermedad, ¿no? Es decir, le sale negativo y no quiere decir que usted no tiene la enfermedad, ¿no? Cuando es baja prevalencia, ¿no? Y luego tenemos una población de alta prevalencia, la misma prueba, pero suponiendo que el VIH sea más frecuente, ¿no? O de repente escogimos en homosexuales, ¿no? Miren cómo cambian los resultados. Acá sí tenemos más valores predictivos positivos, ¿verdad? Entonces, en realidad, en este caso, un resultado positivo tiende a confirmar la presencia de enfermedad, ¿no? Y tenemos un ejemplo más, ¿no? No nos vamos a poner a calcular las pruebas, ¿no? Que no es el objetivo, que no es el objetivo, ¿no? Sino es darle las pautas, porque de ahí la clase se queda con ustedes para que puedan emplear la fórmula. Miren, este es el estudio, lo que tan de ahora tan de moda, el cáncer de mama de las damas, ¿no? En realidad hace la exploración mamaria y todas ellas normales. Es una señora de 54 años, una docente universitaria, ponemos, ¿no? Porque es la edad, no podemos poner que es estudiante, y le manda a tomar una mamografía, ¿no? Una semana después, los resultados de mamografía son anormales y el radiólogo aconseja que se obtenga una biopsia, ¿no? El médico familiar comunica la mamografía normal y le envía al cirujano, quien con la exploración física de la maestra arroja resultados normales, ¿no? Sin embargo, con la base de la normalidad de la mamografía, se le examina y no hay nada, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero como le ha salido la mamografía positiva, el cirujano y el radiólogo concuerda que está indicada una biopsia por aspiración con aguja fina, BAF, ¿no? O sea, van a introducir una aguja y van a sacar muestras, ¿no? En la guía normal con guía radiológica, es decir, mediante le están viendo una imagen radiológica para que caiga en la zona, ¿no? Luego de la evaluación del BAF, el patólogo revela presencia de células cancerosas, ¿no? Y luego se va, ya como sale en el BAF, en la aguja, la prueba de aguja, se programa una intervención quirúrgica adicional para la siguiente semana, ¿no? Finalmente, donde será una biopsia quirúrgica, ¿no? Bueno, en realidad todo esto ha sido un proceso de toma de decisiones, ¿no? Miren, primero la exploración mamaria, ¿no? Normal, ¿no? Pero se vio el resultado normal de una mamografía, ¿no? Y las probabilidades aumentaron a 13%, ¿no? Con el resultado positivo del BAF se incrementó a 64% casi de cáncer mamario, aún falta, ¿no? Miren. Y esto es lo que ocurría, mire, previo a la mamografía 0.3, que es la prevalencia en la población. Después de la mamografía, más riesgo, 13%, ¿no? Pero no tiene la enfermedad todavía, la biopsia al 64%, y así se van desplazando, a medida que le pedimos más pruebas, se van desplazando casi al 100% para confirmar el diagnóstico, ¿no? Luego sigue el estudio, ¿no? En realidad no hay prueba perfecta, ¿no? En realidad todos los estudios son falibles, ¿no? Y se debe utilizar los que tienen menos efectos, ¿no? Luego se hace la biopsia quirúrgica, ¿no? Para ver la biopsia excisional en mujeres sin lesiones mamarias palpables, ¿no? Y se ve que estas pruebas de alta sensibilidad son útiles para descartar la enfermedad, ¿no? Por supuesto que la biopsia ya es prácticamente ya detecta la enfermedad, ¿no? Sin embargo, acá vemos que comparamos con el BAF y tienen algunos falsos positivos y negativos, ¿no? Entonces el BAF todavía falla, ¿no? Miren, entonces no falla y ¿no? La prueba identificó correctamente 14 de los 15 enfermos, la sensibilidad fue de 93%, ¿no? Y acá está la especificidad, ¿no? Y los valores que se obtuvieron, ¿no? Luego, miren, no identificó corriente en el 95, es decir, se pasó, ¿no? Es decir, hubo que la especificidad fue 92%, algunos no fueron detectados, ¿no? Y luego estos son los valores, ¿no? Y así, ¿no? Se hace el análisis de biopsia quirúrgica con BAF, ¿no?
Luego se hace la interpretación, ya más compleja, la biopsia quirúrgica. Miren, acá están todos los enfermos, ¿no? Miren, pero hay uno que es, no sé, se está pasando, todos los positivos, ¿no? Igual tenemos que calcular relación, probabilidad de proporciones, probabilidad positiva y negativa, ¿no? Con tumor palpable, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? En realidad, el diagnóstico tiene más o menos 2 fases, ¿no? Se le pide una prueba, luego se pide otra y tenemos pruebas múltiples, ¿no? Por lo tanto, hay 2 grupos, ¿no? Hay un grupo de prueba de tamizaje, rastreo de screening, y quiere decir que se hace a la mayoría, ¿no? Estas pruebas, en realidad, cuando se toma cuando aparecen los primeros síntomas o se trata de detectar en individuos que no tienen síntomas, ¿no? Estas pruebas de tamizaje, por ejemplo, tenemos antes el de cuello uterino, ¿no? Se le hacía a todos, ¿no? En los recién nacidos se le hace hemoglobina en los niños, ¿no? Son pruebas presuntivas, ¿no? Cuando no pretende ser diagnóstica, pero recuerden, como es tamizaje, hay falla, ¿no? Hay falla, bastante falsos positivos, falsos negativos, y poco a poco se va desplazando hacia el otro lado la probabilidad, ¿no? Este es de un test, ¿no? Luego tenemos la prueba, no pretende ser diagnóstica, tiene una alta probabilidad. Esas son las pruebas de tamizaje, ¿no? Meta de rastreo, ¿no? En realidad es un estudio epidemiológico que se le hizo seguimiento a muchas personas. Otro es la prueba de VIH que se le hace a todos, ¿no? Es una prueba de tamizaje, ¿no? Hay pruebas con fines terapéuticos que tienen que ver con riesgo quirúrgico, ¿no? Bueno, y esto de acá no es muy, bueno, se usan de las enfermedades de alta prevalencia, ¿no? Y eso era lo que les quería traer por hoy día, ¿no? No sé si tengan preguntas, ¿no? La próxima hablaremos un poco más de cómo se toma el tamaño muestra en estos casos, ¿no? Y vamos a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda.